Estos parajes están seccionados por infinidad de vías pecuarias y a través de uno de estos caminos llegamos a las cuevas del Molino del Injertale. Aunque no hay documentación fidedigna que lo atestigue, parece ser que estos habitáculos fueron antaño parte de una mina de plata de origen romano. Esta zona de la provincia bética romana contaba con diversos yacimientos mineros y no es difícil imaginarse que en estas cavidades se extrajera el ansiado metal. A esta hipótesis llegamos también por la excelente planificación de los túneles y otras pistas que deja grabadas en estos muros la ingeniería romana. Llegamos a la finca de Fuenreal, donde encontramos al grupo de espeleología GR40 de Priego de Córdoba. Pues tiene bastante corriente, ¿eh? Nuestra misión es adentrarnos en esta galería subterránea, también de origen romano. El agua es el principal protagonista de este pasadizo, puesto que desde aquí se transbordaba este preciado elemento de la naturaleza desde la sierra hasta la campiña. Adentrarse en este estrecho paso no se recomienda a los claustrofóbicos y tampoco a los que incomoda la presencia de los únicos mamíferos capaces de volar, los murciélagos. El río Betis, el actual Guadalquivir, se erigió como una de las principales vías de comunicación de Cárbola. El transporte fluvial estaba a la orden del día, y el aceite y los minerales se contaban por toneladas en el puerto de este oppidum. Como vemos, Almodóvar del Río tuvo gran relevancia en época romana. Cárbola, como se conocía en tiempos del Imperio, llegó incluso a acuñar su propia moneda y se vanaglorian de ello con regocijo, pues este hecho pone de manifiesto la importancia de la población en aquel periodo. Todavía hoy, las expresiones artísticas de antaño tienen repercusión en Almodóvar del Río, como el que llamaban arte de las musas, el mosaico. Pero además de la importancia del mundo romano y del envidiable entorno natural, Almodóvar del Río es reconocido en los pueblos limítrofes por el dibujo que traza en el horizonte su enorme castillo, que puede verse a kilómetros de la población. Esta fortaleza de origen árabe está situada en una colina a 250 metros sobre el nivel del mar. Se edificó por parte de los bereberes en el asentamiento primigenio de la Cárbola romana en el año 740. Llaman la atención las torres que perfilan el horizonte del Parque Natural de Hornachuelos. Desde cualquiera de sus torres divisamos los bellos parajes de la campiña cordobesa. El paseo Almenado, las torres, los pasadizos. Cualquier punto del castillo despierta la imaginación del que recorre esta impresionante fortaleza. Y ya en el interior nos sorprenden las estancias que nos llevan al pasado glorioso de esta fortificación, que pasaría a manos cristianas gracias al tesón de Fernando III el Santo. Almodóvar del Río se extiende blanco y pulcro por la campiña cordobesa.
Unos 8.000 habitantes residen en este municipio, como Manuel Cañete, taxidermista desde hace casi 50 años, una profesión que surge en el siglo XIX de la mano del zoólogo francés Louis Dufresne y representada en el municipio también por Martínez Siles o Alabanda, taxidermistas de gran prestigio. En la colección de Manuel Cañete pueden verse ciervos, caballos, toros y diversas especies que cobran vida en el taller del taxidermista local. Una manera de acercarse a la cultura del pueblo, como lo es también el Museo Etnológico de Almodóvar del Río. El Museo Etnológico de Ángel Estévez, en Almodóvar del Río, ofrece otra manera de conocer la historia del pueblo. Al menos nos permite echar la vista 70 años atrás y comenzar a viajar por el tiempo a través de aperos de labranza, motocicletas antiguas o artilugios insólitos. Este tipo de colecciones se encuentran ineludiblemente entre las ofertas de lo que llaman turismo rural, del gusto por lo campestre, por la naturaleza, por las tradiciones, lo artesanal y, cómo no, por la gastronomía. Por la cocina familiar, la de siempre, la de los manjares que evocan tiempos remotos, los ingredientes que desentierran sabores de antaño, de la cocina de la abuela, de cuando lo ecológico era la norma, de cuando la naturaleza regía nuestras vidas, de cuando los pueblos y las ciudades se recorrían a pie. Y a caballo comenzamos a recorrer Carmona. A pocos kilómetros de Sevilla, en plena vega del río Corbones, rodeados de campos de cultivo, nos adentramos poco a poco en unos territorios llenos de historia. Percibimos huellas como las que dejaron los romanos, o mejor dicho, la innovadora ingeniería romana en forma de calzadas. Caminos y senderos que todavía hoy perduran. Sendas que cortan los campos desde tiempos inmemoriales. La antigua vía Augusta es la que nos acerca hasta Carmona, la Carmo romana. Hoy Carmona se extiende como un manto blanco de casas, palacios, iglesias y conventos que se agolpan en esta loma. Una localidad estratégicamente levantada sobre este pequeño cerro que le confería una capacidad defensiva natural en tiempos belicosos. Carmona era, por ende, una ciudad fortificada. El propio César apuntaba que estábamos ante la ciudad mejor defendida de toda la Bética. 4 puertas se abrían en su infranqueable perímetro, de las que 2 se alzan aún, orgullosas, en este cerco defensivo. Una de ellas es la famosa Puerta de Sevilla o Alcázar, situada al sur de la localidad. Ya fue erigida por los cartagineses y refleja por su carácter extraordinariamente defensivo los avatares bélicos de aquellos tiempos. En una delirante evolución arquitectónica, la Puerta de Sevilla y el propio Alcázar han ido fundiéndose discretamente a lo largo de los siglos, pero fueron los romanos los que otorgaron el aspecto actual a esta mole constructiva. La Puerta de Córdoba es otra de las entradas a la ciudad. Esta construcción romana de la época de Augusto o Tiberio en el siglo I después de Cristo ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de la historia. Las puertas de Sevilla y Córdoba marcaban los extremos occidental y oriental del Cardo Máximo, la principal avenida de la localidad en época romana, que en este caso seguía el trazado de la Vía Augusta.
la huella romana sigue muy presente en Carmona. La necrópolis está considerada como uno de los vestigios romanos más importantes de la ciudad. El uso de la necrópolis se sitúa en los siglos I y II, y el tipo de enterramiento más común era la incineración en quemaderos excavados en la roca. A pesar del importante legado romano en Carmona, podemos adentrarnos en las calles de la ciudad para descubrir una suerte de edificaciones religiosas y civiles, fundamentales para comprender la historia de la población. Uno de los edificios religiosos que destaca en la ciudad es el convento de Santa Clara. Fue fundado por bula pontificia en 1460, que ya sabemos se expedía desde la Cancillería Apostólica Papal para determinados asuntos de importancia regia, como en este caso la fundación del convento. El edificio sigue el modelo sevillano de estilo mudéjar. La iglesia, de una sola nave, tiene cubiertas de crucería en el presbiterio y artesonados de madera en la zona de los fieles. Desde el principio, la comunidad de las Clarisas contó con la protección y privilegios del pontificado y la corona, tales como el de custodiar las llaves de la ciudad en periodos de guerra. El convento de las Descalzas o convento de la Trinidad no es de menor importancia. Fue construido en 1629 gracias a una suculenta donación a la Orden de las Agustinas. La capilla del edificio se comenzó a construir en 1718. La planta de cruz latina acoge todavía hoy los rezos de las hermanas recoletas descalzas que aquí residen. Llama la atención del interior del convento, de estilo barroco, su excepcional cúpula, que situada sobre el presbiterio le aporta grandiosidad al santuario. El número de edificios religiosos es muy elevado en Carmona. El templo más importante es la iglesia prioral de Santa María de la Asunción, construido entre 1424 y 1518. En el exterior llama la atención las tres portadas que dan acceso al majestuoso templo. El patio de los Naranjos es el lugar más antiguo del edificio, ya que formaba parte de la mezquita almohade que ocupaba este preponderante lugar de Carmona. También destacan otros templos religiosos como la iglesia de Santiago con su imponente torre mudéjar. El Alcázar de Arriba de Carmona o Alcázar del Rey Don Pedro fue construido por Pedro I de Castilla, de ahí su nombre. Junto al Alcázar se levanta actualmente el Parador de Turismo de Carmona. Las terrazas del Parador son el lugar apropiado para recrearse con las vistas de la Vega. Y el refectorio, ideal para experimentar la gastronomía carmonense y andaluza. ¿Qué os parece si cocinamos un plato típico de Carmona? Paco Caparrós, jefe de cocina del Parador de Turismo, ha elegido un plato tradicional a base de garbanzos cocidos y espinacas. El plato es sencillo y el secreto está en las especias reunidas que contiene, entre otras tantas, cilantro o comino, clara influencia árabe en estas tierras del sur de España. La crema es lo que llaman majao, a base de pan y ajos. Finalmente, el resultado de esta mixtura culinaria tradicional se introduce en un aro de pan crujiente y se corona con huevos cocidos.
son las espinacas guisadas con garbanzo al estilo de Carmona. Por Carmona no pasan los años, o sí, y muchos años, de historias, fábulas y leyendas que impregnan cada casa, cada palacio de esta ciudad sevillana. La puerta sigue abierta, abierta para todos aquellos que quieran desgranar el pasado evocador de esta localidad. De cielos azules y sol radiante que templa su pasado legendario y que se dibuja en cada rincón del pueblo. De horizontes insondables quebrados por el trazado hilarante de calzadas históricas. Naturaleza y afición son dos de los elementos que unen el arte con raíces medievales de la colombicultura. A día de hoy es un deporte reconocido legalmente, genuinamente español y de singulares características. Aquí lo que tengo es un aparato radar para encontrar a la paloma por si acaso se nos fuese de aquí del pueblo, salida del pueblo. Primero soltamos los machos de la competición y después al instante soltamos la paloma para que todos se agrupen. Para no dañarle, pues le ponemos este casco, porque el paloma al querer seducirla, algunas veces pues va toqueteándola con el pico y entonces con esto ya no se le daña a la paloma. La única hembra que entra en juego se la denomina paloma de suelta, de cuya cola sobresale una pluma blanca. Esta será cortejada por los machos participantes. Durante unas 2 horas de competición, en el llamado campo de vuelo, los aficionados y el árbitro observan atentamente los lances y las disputas entre estas valoradas colúmbidas, que pueden costar miles de euros. ¿Qué es lo que ha dicho? Que no hemos enterado. Vuelvo a repetir, los palomos que se quedan en Paloma son Ferranito, El Galán, Canelita, Colorines, Navidad, Los Príncipes, El Oso, El Espartaco, Tontería la Justa. Ahora mismo aquí en este instante estamos viendo que está transcurriendo la suelta. A la paloma es imposible en ocasiones de verla porque los palomos se suelen montar por lo alto. Quieren estar lo máximo posible pegados a ella. Son 105 palomos aproximadamente, en los que me lo tengo que estudiar, el tipo de color, nombre del palomo y el propietario. Palomos que no quieran, por ejemplo, estar con la paloma, son palomos que se van retirando, se van quedando cortados. Sin duda alguna, una modalidad deportiva de tradición centenaria y gran arraigo en las tierras andaluzas. En pleno Aljarafe sevillano y a muy pocos kilómetros de Sevilla, encontramos el municipio de Santiponce. Rodeado de naturaleza y con una extensión de poco más de 8 kilómetros cuadrados, sus apacibles y acogedoras calles albergan un importante patrimonio cultural. Uno de los tesoros en Santiponce es el magnífico enclave monumental de San Isidoro del Campo. Fue construido en el siglo XIV sobre una ermita mozárabe, en el que se yuxtaponen los más diferentes estilos. De su etapa medieval, destaca sin duda el claustro de los muertos, de marcado estilo mudéjar y dotado con bellas pinturas murales. El lugar perfecto para adentrarse sigilosamente en tiempos remotos, al amparo de leyendas y mitos de aquellos monjes que habitaron el templo. Sin embargo, es el claustro de los evangelistas el que nos ofrece una de las joyas de la abadía, la excelente colección de pinturas murales del siglo XV, bellísimos frescos con motivos geométricos y eclesiásticos. Cubierta también por una hermosa decoración mural, encontramos la capilla del reservado, salpicada de angelotes y querubines. Está presidida por el retablo de Santana que realizó el maestro jienense Juan Martínez Montañés. Si cruzamos esta capilla, llegaremos a la sala capitular, estancia donde se reunían los monjes con el abad. Sus muros ostentan una rica decoración pictórica a base de frescos dedicados a la vida de San Jerónimo y a sus enseñanzas.
Una impresionante bóveda de medio cañón corona la sala. En el ala occidental se encuentra el refectorio. Es de planta rectangular y está presidido por un mural de la Sagrada Cena, obra de especial relevancia en la pintura medieval sevillana. La iglesia primera del monasterio es su santuario fundacional y, por ende, la más antigua. El coro ocupa la mayor parte de la nave, en cuyo centro admiramos un extraordinario facistol del siglo XVIII. Sobresale en la estancia la belleza de la que es, sin lugar a dudas, la gran joya del monasterio, su retablo mayor. Fue tallado por el conocidísimo Juan Martínez Montañés. Obra cumbre del escultor, es considerada trascendental en la evolución del retablo español del Siglo de Oro. Unida a esta primera iglesia está la segunda del monasterio, construida, como es evidente, años después. Su retablo barroco del siglo XVIII está presidido por el Cristo de la Vera Cruz. En su origen tuvo función tanto litúrgica como funeraria y también fue panteón, donde hoy descansan sus constructores y otros personajes ilustres. El monasterio es considerado uno de los monumentos más importantes de Andalucía. Tiene un espacio físico de 30.000 metros cuadrados y es una de las joyas de la población, junto con la antigua ciudad romana de Itálica. A poco más de 1 kilómetro nos trasladamos siglos atrás, a Itálica, primer asentamiento romano fundado en la península. Las columnas y edificios que aún hoy permanecen solemnemente erguidos fueron testigos del nacimiento de ilustres emperadores como Adriano, Trajano o Teodosio. El esplendor de tan histórica época se refleja en la majestuosidad de sus anchas calles de aceras porticadas y cubiertas de grandes losas. Al recorrer sus vías, es fácil imaginar el devenir cotidiano de esta urbe romana. La sociedad de esta época se dividía en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios, ciudadanos de pleno derecho, formaban una rica aristocracia poseedora de tierras y privilegios de diversa índole. En el conjunto de Itálica encontramos diferentes casas patricias o domus. Una de ellas es la Casa de los Pájaros, de cuyo magnífico mosaico, confeccionado con teselas de mármol, obtiene su nombre. Otras domus célebres son las de Neptuno o la del Planetario. Estas construcciones también contaban con amplios patios porticados con columnas. En los estratos más bajos de la sociedad romana se encontraban los esclavos. Privados de derechos, pertenecían en exclusiva a un señor. Sin embargo, a través de méritos, podían beneficiarse de la benevolencia de sus dueños, logrando incluso la libertad. El centro temático Quotidiana Vitae propone un viaje al pasado por las calles y casas de la antigua Itálica a través de lugares, escenas y costumbres de la vida romana de entonces. Bienvenidos, esta es la Domus, la casa rica. Es una casa que podían tener bien patricios o plebeyos que fueran muy ricos. Esta estancia en concreto es muy importante para la casa, es el atrio, es como una especie de patio distribuidor que en su parte central tiene este hueco o foso que es el impluvium. Es el lugar por donde entra la luz, el aire y el agua a la casa. Normalmente no son muy amigos de tener ventanas en la planta baja, porque las domus romanas por costumbre están rodeadas de tiendas. Son propiedad las tiendas del dueño de la casa, del señor, y las arrienda a otras personas. Aquí tenemos a nuestro particular patricio,
Él está leyendo una obra clásica de, puede ser literatura, filosofía, geometría, y lo que está haciendo es culturizarse. En los patricios es muy importante tener el don de la retórica y la oratoria, porque no hay nada más importante que vencer y convencer con la palabra. Este se denomina larario porque está consagrado a los dioses lares, como aquí tenemos la serpiente griega Ágatos Daimon, el demonio bueno, que es el símbolo de la fortuna. Entonces la señora le reza para traer el dinero a casa. Le rinden tributo y ofrendas para conseguir la protección de ellos. Igual que ellos le rezaban a la serpiente para traer la fortuna, en nuestra educación cristiana católica la gente va los lunes a ver a San Pancracio para ponerle perejil y monedas para traer el dinero a casa. Es exactamente lo mismo. Una de las joyas del conjunto italicense es el anfiteatro. Con capacidad para albergar a más de 25.000 personas, fue uno de los más grandes del imperio. Aquí se celebraban combates entre gladiadores, luchas entre animales o escenificaciones de cacerías, batallas y otros episodios bélicos. Además, el anfiteatro cuenta con estancias de culto y lápidas votivas. De similar importancia es el teatro, cuya construcción fue realizada con mármoles blancos y veteados de alta calidad. Con un aforo para 3.000 personas, se representaban obras trágicas y cómicas. Gozó de una intensa actividad hasta el siglo IV, cuando fue progresivamente abandonado y más tarde expoliado tras la caída del Imperio Romano. A Santiponce llegaban diferentes itinerarios romanos. A medio camino entre Emérita Augusta y el puerto de Gades, era un lugar estratégico en las transacciones comerciales del imperio. Hoy día es una localidad con un patrimonio tan importante que se encuentra entre los municipios más reseñables de la historia de Andalucía.